La Biblia es la voluntad de Yahuwah por escrito. Es el único libro que da vida, guía, corrige, protege y anuncia lo que pasará. Pero lo que conocemos hoy como Biblia no existía en la antigüedad como un solo libro. Los profetas transmitieron los sagrados escritos en rollos separados, cada uno considerado inspirado por Yahuwah. Fue siglos después, en el siglo IV, que bajo la influencia de Roma y la Iglesia Católica se hizo una compilación oficial. Ellos seleccionaron qué libros serían aceptados y cuáles quedarían fuera. Este proceso no fue espiritual, sino religioso y político. Al definir un canon único, Roma ejecutó control sobre las escrituras, llamando apócrifos a muchos libros que los creyentes antiguos sí usaban, como Enoc, Jubileos, Baruch, Segundo de Esdras, entre otros. De esta manera formaron una Biblia oficial que dejó fuera partes de la verdad y sirviera de base para consolidar el cristianismo romano sin que se contradijera su doctrina. Por eso es esencial recordar, lo que hoy tenemos es fruto de selecciones humanas y no una totalidad de los rollos que fueron leídos desde el principio. El canon bíblico es la lista oficial de libros que los líderes religiosos aceptaron como escritura inspirada. Ya sabemos que no existía un solo libro, sino rollos separados. La Septuaginta de los judíos de la diáspora, en el siglo III antes de el Mesías, incluía varios libros que más tarde Roma llamó apócrifos. Este canon no fue hecho por voluntad de Yahuwah, sino de los rabinos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Estos judíos no son los judíos de la Biblia, sino impostores. Son los de Apocalipsis 3:9. En este video lo explico con más claridad. Dejaré el link en la caja de descripción. Y después de la iglesia institucionalizada bajo Constantino. En el siglo IV, concilios como Hispona y Cartago fijaron los 27 libros del Nuevo Testamento, dejando fuera muchos escritos antiguos que los primeros creyentes sí usaban. Entre los libros que se excluyeron están Enoc, que fue citado por Judas. En Enoc se describe con detalle a los ángeles caídos, su castigo y el juicio final. Esto es peligroso para la religión oficial porque expone el origen real de los demonios. Segunda de Esdras habla del fin de los tiempos, del Mesías preexistente y del segundo Éxodo. Esto es incómodo para la religión universal porque contradice la teología romana, la cual el cristianismo evangélico adoptó más adelante. Jubileos. Confirma la Torá como eterna, con ángeles encargados de guardar las leyes. Si lo hubieran dejado, sería imposible sostener la idea de que la ley fue abolida. Muchos libros de lo que se conocen como Antiguos y Nuevo Testamento fueron excluidos por el cristianismo romano y luego relegados como apócrifos. La palabra apócrifa viene del griego apócrifo, que significa escondido, oculto o secreto. Cuando la Iglesia Católica armó el canon bíblico en el siglo IV, empezó a llamar apócrifos a los libros que no quisieron incluir en la Biblia oficial. Con el tiempo, el término adquirió un tono negativo. Así se excluyeron escritos que los antiguos creyentes sí usaban y respetaban. Quitaron esos libros para poder controlar la doctrina. Roma quería un canón que reforzara la nueva religión universal, desligada de Israel y de la Torá, que es la ley del Padre, y es eterna. Querían silenciar verdades de libros como Enoc, Esdras, Jubileos, que exponen claramente la falsedad del cristianismo sin Torá, o sea, sin ley. También querían unificar el poder. Al definir un canon fijo, Roma se aseguró de tener la autoridad sobre qué era palabra de Dios y qué no. Los libros que fueron llamados apócrifos por Roma se conservaron en muchas Biblias antiguas, aunque Roma intentó quitarlos. Entre esas Biblias están la Septuaginta, la Biblia etíope, la Biblia latina vulgata, la Biblia ortodoxa griega y rusa y la católica romana anterior a la Reforma. Y se puede comprobar que Lutero, el fundador del movimiento protestante, el cual más tarde evolucionó al cristianismo y el evangélico pentecostal que conocemos hoy, él mismo también eliminó varios libros que también eran considerados escrituras sagradas y los sacó del canon bíblico y comentó que estos libros eran útiles para leer pero no eran inspirados. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede Lutero decidir por el mundo entero qué libro es sagrado, qué libro es inspirado por Yahuwah y qué no? Claramente, esto fue una intervención del enemigo para ocultar la verdad. Nosotros mismos tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Si leemos un escrito y tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, podemos discernir si ese libro viene de él o no. No necesitas ningún pastor, ningún líder que te diga qué es del Padre y qué no, porque para eso cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. La Septuaginta y los rollos de Qurán prueban que estos escritos circulaban y eran usados por los hebreos y los primeros creyentes. Fue solo el canon bíblico romano el que tachó de apócrifos para manipular la verdad. En otras palabras, los libros apócrifos nunca dejaron de estar en las Biblias verdaderas, solo Roma intentó borrarlos.
Se sabe que el Vaticano tiene una biblioteca y en esta biblioteca hay kilómetros de libros ocultos bajo la tierra, inaccesibles al pueblo. El archivo subterráneo contiene alrededor de 85 kilómetros de estantería, con más de 35.000 volúmenes catalogados y muchos miles aún sin clasificar. Muchos de estos escritos son los mismos que llamaron apócrifos o prohibieron, porque exponen la falsedad del cristianismo romano y confirman la verdad de la Torá y los profetas. En esta biblioteca se guardan manuscritos antiguos, cartas, decretos papales, escritos hebreos y griegos anteriores al canon oficial, textos que nunca se publicaron porque contienen información contradictoria o peligrosa para la teología católica. En fin, muchas verdades que podrían desenmascarar al sistema religioso están escondidas ahí. Los ocultaron para mantener la idea de que el canon bíblico creado por la Iglesia Católica es la única palabra válida y para impedir que se descubran textos que revelan la vigencia de la Torá, la identidad del verdadero pueblo de Israel, el origen de la apostasía en la Iglesia y profecías claras sobre el fin. En otras palabras, Roma no destruyó toda la verdad, sino que la escondió, pero Yahuwah la está sacando a la luz ahora, como los rollos de Qur'án, para que el remanente la reciba en los últimos tiempos. Los rollos del Mar Muerto, descubridos en Qumran en el 1947, son una prueba poderosa de que Roma manipuló la verdad. En Qumran fueron encontrados miles de fragmentos de manuscritos en cuevas, escritos que datan desde el siglo III antes del Mesías. Copias de casi todos los libros del Antiguo Testamento, pero también de muchos libros que Roma después llamó apócrifos o directamente borró. Entre los fragmentos escritos que se hallaron en Qumran están Deuteronomio, Salmos, Enoc, Jubileos, salmos adicionales que no fueron incluidos en la Biblia, el Apocalipsis de Baruch, entre otros. Esto demuestra que eran parte de la biblioteca sagrada de los hebreos. Los creyentes del Segundo Templo y los primeros discípulos conocían y usaban estos textos. Si estos fragmentos fueron encontrados en Qumran junto a la Torá y a los profetas es porque eran leídos, respetados y considerados inspirados por esas comunidades fieles. Algunos de esos libros son citados o aludidos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Enoc es citado en Judas, Jubileos es citado en Gálatas, en Juan y también en los Salmos. Sabiduría es citado entre las cartas de Pablo, entre otras citaciones. Cuando los obispos de Roma fijaron el canon en el siglo IV, excluyeron todos estos libros. Los llamaron no inspirados, aunque los primeros creyentes sí los conocían. Lo hicieron porque esos libros refuerzan la Torá, exponen el origen de los demonios y anuncian claramente el juicio del fin y el papel del verdadero pueblo de Israel en el fin de los tiempos. En conclusión, los rollos del Mar Muerto confirman que muchos libros eliminados por Roma sí eran parte de los escritos usados por las comunidades hebreas y los primeros fieles. La manipulación del canon fue un acto humano para imponer una religión nueva desligada de la Torá. Enoc, Jubileos, Baruch, entre otros, son testigos que vuelven a salir a la luz en estos tiempos finales para desenmascarar la mentira del cristianismo romano. En otras palabras, Qumran prueba que Roma ocultó deliberadamente libros que Yahuwah había preservado y que vuelven a resurgir para dar testimonio en el fin de los tiempos. Satanás hizo todo lo que pudo para corromper el plan de Yahuwah, pero el Padre tenía un propósito que su remanente lo recibiera en los últimos tiempos, y esto está profetizado en la Biblia que pasaría, que en los últimos tiempos la verdad saldría a la luz y el conocimiento aumentaría, e incluso el libro de Enoc dice específicamente que está escrito para los creyentes de los últimos días. Yahuwah no puede ser burlado, y aunque Satanás a través del sistema religioso del cristianismo intentó ocultar la verdad, el plan de Yahuwah se cumplirá. Sé que esto puede crearte miedo de no saber entonces cuáles libros son del Padre y cuáles no. Pero para eso tenemos al Espíritu Santo. Él es nuestra guía, nadie más. Y si creemos en Él y en su palabra, sabemos que Él nos respaldará si le buscamos de todo corazón. Cualquier escritura que contradiga lo que ya tenemos en la Biblia que conocemos no es del Padre. Pero las escrituras que lo apoyen y lo confirmen, entonces son de Él. Al principio yo también dudé, pero oré y confié en el Padre. Leí el libro de Jubileos y Yahuwah me confirmó que ese libro es inspirado por Él, ya que encontré varias relaciones entre el libro de Jubileos y otros libros que están incluidos en el canon bíblico. Este video es un llamado a profundizar en la verdad. No a que creas todo lo que digo con los ojos cerrados, sino a que compruebes tú mismo esta información. La Biblia dice que busques y hallarás, y que estudies las Escrituras para que seas hallado justo. No menosprecies la revelación. Sí, yo sé, requiere de trabajo y tiempo, pero su recompensa es eterna. Y si de verdad amas al Padre con todo tu corazón, no podrás ignorar esta verdad. Por mucho tiempo no fue posible saber esta información, pero ahora es el tiempo. Ora y pídele a Yahuwah en el nombre de Yahusha que te guíe en búsqueda de su verdad, y Él lo hará.
Yo personalmente uso la Biblia Sefer. Contiene muchos libros que fueron excluidos del canon bíblico popular y tienen los nombres verdaderos del Padre y de su Hijo, Yahuwah y Yahusha. Más adelante haré un video de cada uno de los libros apócrifos y los dejaré en PDF para quien quiera imprimirlos y estudiarlos. Y recuerda, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Hasta pronto. Aleluya.